Bien preparado, vamos entonces. Bien preparado. Buenas tardes, Cienfuegos. Justo cuando el sol está en su punto más alto, al centro de la semana, se produce este encuentro cuando ya estamos tan cerquita del fin de año y muchos de nosotros miramos hacia el campo y no precisamente para que algún acercarnos pariente... sobre todo, Leo, a Sí. lo más autóctono de nuestras tradiciones campesinas, porque definitivamente todas las personas que habitamos esta hermosa isla somos del monte y de la ciudad. Y ya que dices eso, nosotros les invitamos a que en este programa, durante 42 minutos, se sienten a almorzar junto a nosotros porque hoy estaremos llenos de tradiciones en nuestra revista Confluencias. Familia, ya lo estábamos anunciando hace unos segundos, hoy estaremos dedicando nuestra revista utilitaria de mediodía, de miércoles, acompañando siempre sus almuerzos a las tradiciones campesinas cubanas, pero sobre todo las cienfuegueras. Un tema para abordarlo necesitamos obligatoriamente tener junto a nosotros a un folclorista, también poeta y a un excelente amigo de la familia cienfueguera. Me estoy refiriendo a Alberto Vega Falcón. Veguita, bienvenido, adelante, muy buenas tardes, qué placer y qué gusto tenerte junto a nosotros. Y con su sombrero siempre fiel a la tradición campesina, ¿verdad? Dice, sombrero guano yarey, víctima del sol y el frío, sombra fresca en el bajío, en el monte y el batey. Eres amigo de ley del campo y de su retiro, y yo, que tanto te admiro, te puedo decir así, si hay un guajiro sin ti, deja de ser un guajiro. Bravo, excelente. Adelante, Veguita, toma asiento, por favor. Veguita, recuerdas esta guayabera, ¿verdad? Sí, cómo no. Esta me la regaló usted hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años. Y las veces que me la pongo siempre te recuerdo con muchísimo cariño. Además porque me la estrené a propósito de hace unos años atrás, no recuerdo cuando te entregaron el Premio Nacional de Cultura Comunitaria. ¿Recuerdas eso, verdad? Bueno, yo tengo una guayabera que cuando me ve salir conmigo se quiere ir aunque esté en la tendedera. Me la he puesto tantas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Que camina sola, ¿eh? Sí, que camino sola. Veguita, háblame de la Rosita Ciego Montero 1944. Bueno... ¿Dicen que naciste ahí? Sí, bueno, no sé si nació o me sembraron. Bueno, un pedazo de tierra, una colonita que nosotros teníamos ahí, mi abuelo, y ahí yo vi la luz por vez primera, hace 79 años. ¿Y cuántos años viviste ahí en ese meses. lugar? 23 años. 23 años hasta que te trasladaste a Cienfuegos. Sí, no, primero a Ciego Montero, después Palmira, después Cienfuegos. Fuiste brincando. Yo pienso que me veo viviendo en el Castillo. Sí, sigues ese camino, ¿verdad? Sí. Nosotros sabemos que en esa localidad donde tú naciste y también en muchos otros lugares de nuestra geografía, estos meses de diciembre y enero son pródigos en festividades de fin de año, también de inicio de año nuevo. ¿Puedes Sí, comentarnos cómo no. algunas de esas festividades? Sí, sobre todo la unión de la familia, la reunión de la familia en los últimos días de diciembre. Aunque nuestra familia fue una familia muy unida, con muchas tradiciones. Yo conversaba con Sarmiento antes de entrar al espacio y decía, por ejemplo, el hacerle la cenefa a las casas. Ahora lo que se le dice rodapié, Sí. eran cenefas de un color más fuerte que el que estuviera pintado la casa, o sea, siempre pintado de cal. Pero se hacía una cenefa para cuando lloviera, las salpicaduras del alero no mancharan la pintura de la casa. Los bailecitos de campo que se hacían para recaudar fondos, para echar el piso de cemento, echar la cobija, que el guano había que ir a buscar las sabanas de Cartagena y Roda, y costaba, el guano cana. Se cobijaba la casa y con el dinero que se recaudaba de los bailecitos de campo. Un tema interesantísimo que yo creo que en una oportunidad hay que brindarle algo especial. Un merecido espacio, ¿verdad? Que yo lo reflejé en el libro Primo Gordo, pero bueno, que es un tema muy amplio.
Este libro está a disposición todavía en las librerías. No sé si todavía quedará en la San Román. Pero Primo Gordo. Primo Gordo. Un libro que recomendamos a toda la familia Cienfuegera, de Alberto Vega Falcón, para que se acerquen mucho más a estas raíces campesinas que tenemos los cienfuegueros y los cubanos. Mencionabas tradiciones y me comentaste algunas por esta época del año. ¿Qué distingue a Cienfuegos en cuanto a tradiciones de otras regiones del país? Bueno, aunque hay características, o sea, hay tradiciones que se repiten en todas las provincias del país, Por ejemplo, pero cada una tiene un marcado... o sea, una singularidad. Sí, son sui generis en algunos lugares, en otros no. Por ejemplo, los alumbrados y los velorios que se decían, yo creo que una décima que hice de eso, el velorio o alumbrado, hecho típico, notorio, fiesta, motivo, holgorio, suceso, historia, pasado, elemento consagrado, culto por una deidad, parte de la sociedad familiar, reunión, costumbre, fe, tradición desde la comunidad. Se hacía, por ejemplo, un primo hermano mío se cayó montado a caballo dentro de un pozo de boca ancha por la madrugada, y entonces, para celebrar su nacimiento, porque dice que nació, ¿tú sabes cuándo ocurre? No, nació ese día. Exacto, sí. Nació ese día. Entonces se hacía un velorio alumbrado todos los años para recordar que no se había matado ni él ni su cabalgadura, que se murió de viejo porque era intocable también, aquí hay un caballo histórico. Wow. Otra de las tradiciones, Veguita, Otra de las que tradiciones, identifican a Cienfuegos. otra de las tradiciones que la serenata. Pero lamentablemente ya la serenata dejaron de tener aquella impronta que tenía, que si te iban a dar una serenata a ti, tú no lo sabías. Eso era un secreto. Y eran las noches siempre. Y eran las noches, sí, no, porque si fueran de día eran solenatas. Eran serenatas verdaderamente, pero era una maravilla, los poetas iban, casi siempre el cumpleaños, en la boda de algún campesino, que se casaban por el jugado matojo. ¿Sabes lo que es el jugado matojo? No, cuéntame. Las muchachas se iban a la zanca, los caballos de los novios, y no había ni Oiga. cura, ni abogado, ni foto y demás, pero eran felices toda la vida, Oiga, porque se casaban por el jugado matojo. el juzgado mató, El ¿no? jugado matojo, sí. Ya usted sabe, seguramente muchos de los que nos están viendo a lo Sí, mejor se casaron así, Sí, ¿eh? seguro que sí. Estabas mencionando la serenata y en breve estaremos dedicando un pequeñito espacio justamente a este tipo de momento musical y tan romántico. Y sabes que me estaban comentando, Veguita, tú decías que históricamente era sorpresa, en primer lugar, y se hacía en las noches. Ya hoy no es tan sorpresa Claro. y ya no se celebran únicamente las noches. Y me acaban de contar y decir, antes de entrar al estudio, que incluso se están dando serenatas hoy hasta para los divorcios. Hasta para los divorcios. No, los fotutos, era una tradición de la provincia de Cienfuegos. Los fotutos se le tocaban a los divorciados que se reunían de nuevo. Pero ¿cómo era eso? Cuéntame A los viudos, exactamente. a las He escuchado viudas. mucho eso, pero no sé exactamente de qué Yo se tenía un trata. amigo fotutero allá cerca de Manicaragua, que hacía guardia en la finca, una finca que era una finca de naranjales y guayabales, y hacía guardia, se disfrazaba de espantapájaros. Ajá. Pero era espanta a la gente que se llevaba. No era espantapájaros, Sí. sino espanta a gente. Y dice que una vez le sonaron un semillazo de guayaba, de aguacate, por un casco, tuvo que ponerse un casco y todo. Pero era un fotutero. El fotuto era prácticamente, sobre todo en las zonas campesinas, pero ya se utilizaba también citadinamente el fotuto. Se le tocaba fotuto a la mujer que se había divorciado y se había juntado con otra persona, con otro hombre. Al hombre, en la igual situación, o a los viudos que se volvían a juntar, no sé, a casar. Y el fotuto era 3 días tocando fotuto. 3 Oiga, días. Sí. Ya usted sabe, 3 días de vergüenza, entonces. Entonces se podía hacer de tarro de buey, se podía hacer de cobo, el caracol grande de eso. Pero era una cosa mágica también. Y además yo creo que era parte de esa tradición que contribuía también a la socialización de los campesinos. Exactamente, claro. Sí. Porque no había televisión, no había otro tipo No. de entretenimiento y por supuesto que contribuía. Hablamos de serenata y nos vamos a mantener en esa misma cuerda, por así decirlo, porque cerquitica de mí está Tania Rivera, nuestra otra conductora, Sí, ¿no? bella, preciosa, está junto a nosotros hoy. Es un colirio con ropa. Así mismo. Vamos contigo, Tania, cuéntanos acerca de las serenatas, que tienes un tema por ahí al respecto.
Bueno, muchísimas gracias, Leo. Yo estaba escuchando a Veguita y realmente he estado muy atenta porque atesora una cantidad de saberes, de experiencias, de conocimiento. Este hombre es realmente un lujo contar con él aquí. Continuamos entonces con la sección El Curso de las Redes. En primer lugar, quiero recordarle que el teléfono 4151-8335 está habilitado por si usted quiere comunicarse con nosotros para darnos a conocer algunos saludos, felicitaciones. Tengo los dos primeros por aquí porque hablamos de tradiciones campesinas y realmente los hombres del campo laboran muchísimo para cumplir con sus objetivos. Felicidades a dos anapistas destacados, Rodolfo Almeida Rodríguez, él es integrante de la CCS, Sergio González López de Aguada de Pasajeros, y también para Francisco Javier Curbelo Cabrera, integrante de la CCS, Adolfo Ortiz Fonte de Abreu. Muchísimas felicidades. Repito, son anapistas destacados que han cumplido sus metas, sus retos para este final del año 2023, pero para el 2024 también están estableciendo sus planes. Y si hablamos de fin de año, le cuento que hoy en la noche en la sala principal del Teatro Tomás Terry estará festejando por lo lindo Mariachi Los Galanes, que también está celebrando su aniversario. Así que vengan para acá, muchachos, para que nos cuenten, porque Leandro hablaba de serenatas. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y que sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Conmigo en que esto se merece un aplauso para estos galanes aztecas que han llegado muy galanes aquí a este set de Confluencias. Cuéntanos, Eliezer Enrique, cantante, también el Chino, bienvenido en este mediodía aquí al espacio. Cuéntanos de qué va justamente el concierto de hoy en la noche. Bueno, estamos cumpliendo 13 años de fundado este año y ya tuvimos un concierto el pasado 23 de septiembre en la sala principal de la ciudad de Cienfuegos y nos quedamos con una deuda con el público cienfueguero porque el teatro en ese momento se nos llenó por completo. Teníamos esa deuda para fin de año o una fecha más adelantada y bueno, el teatro nos ha dado la oportunidad de regalarles la buena música mexicana a los cienfuegueros y cerrando el año con un concierto totalmente nuestro, esta vez sin invitados, nada más con la conducción estelar del maestro Luis Grau, pero es un concierto totalmente nuestro. Muy bien acompañado. Sí, por supuesto, y un concierto muy festivo, lleno de rancheras, de corridos y haciendo un poco una suerte de lo que hacemos en las plazas y parques, ¿no? Vamos a dividir al público entre mujeres y hombres y vamos a decidir de verdad quiénes mandan en la casa, si son las mujeres o son los hombres. Qué interesante todo esto que nos acabas de comentar. Y justamente hablábamos de las tradiciones campesinas y a mí me llama muchísimo la atención porque la música mexicana gusta mucho también en los campos cubanos. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, es una tradición que viene desde hace muchísimos años. No hay que olvidar también que la música mexicana es música folclórica, es música coral, es música de los campesinos mexicanos. Y creo que también tiene un arraigo tanto en los cubanos porque es una música con la que el campesinado cubano se identifica, que vive y palpita a través de las vivencias que se viven en pueblos pequeños. Y la música mexicana cala muy hondo en el sentir de nuestros campesinos, ahora no solo los campesinos, en todas las partes del mundo, pero disfrutamos a veces mucho más ir a localidades pequeñas, a los pueblos pequeños,
porque nos reciben con tanto cariño, con tanto aprecio, con tanto amor, que nosotros vayamos a veces a lugares apartados a cantar. Y nos encanta disfrutar mucho. El campesino es muy despojado de sí mismo, te da todo de sí por disfrutar del arte que humildemente podemos llevarles nosotros. Es muy espontáneo, yo creo que esa es la palabra. Y hablaba Leo con Veguita sobre las serenatas que antes tenían una hora determinada. Cuéntenos algunas experiencias, porque ustedes han dado serenatas, yo creo que a cualquier hora, ¿no? Sí, ahora ya no es tanto de noche y hemos pasado experiencias muy sui generis, muy distintas. Evidentemente se hacen 15 años, bautizos, pero hay tradiciones en el campesinado donde se le da serenata hasta las personas incluso fallecidas. Una tradición que ha ido caminando con los años, pero es que hemos hecho hasta divorcio. Personas, o sea, no es irle a dar serenata al caballero que no se portó bien, sino tal vez una dama que haya terminado su matrimonio por diferentes razones y han hecho un muñecón de las ropas del caballero y le hemos cantado una serenata entera al muñecón, dedicándole las canciones más ofensivas de la música ranchera. Bueno, no se vayan, quédense otro ratico con nosotros porque todavía tenemos tiempo para conversar y para disfrutar de la música. Usted continúe con nosotros en esta suerte de confluencia, precisamente con las consideraciones de la socióloga Kiria Tarrio, quien nos va a dar algunas sugerencias sobre cómo reinventarnos para el próximo año 2024. En tiempos difíciles, mentes brillantes. Tenemos que pensar en función de qué es lo mejor para nuestra familia y teniendo siempre presente que lo fundamental es la familia. Tenemos que reinventarnos la vida en un contexto al que muchas veces no podemos modificar porque es un contexto que nos supera y por lo tanto tenemos que trabajar, pensar, desear, motivarnos en función de las metas alcanzables. No podemos ir más allá. O sea, en momentos difíciles, grandes ideas. No es menos cierto que los momentos difíciles también son muy buenos. Son muy buenos porque nos hacen más creativos, son muy buenos porque nos hace salir de nuestra zona de confort, ¿ya? Y lo que a lo mejor pensamos que no éramos capaces de hacer, lo hacemos, creamos, compartimos. O sea, los momentos difíciles, aunque son difíciles, también son muy buenos porque nos ayuda a crecer. ¿Cómo reinventarnos? Lo primero que tenemos que hacer es valorarnos, pensar que lo más importante para poder seguir adelante es una buena salud física y una buena salud mental, para poder apoyar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro entorno, para poder crecer como profesionales. Quizás las metas materiales se nos hagan un poco más difíciles, pues bueno, pensemos en las profesionales, en las espirituales, que sí están más al alcance de nuestras manos. No, en buen cubano, como decimos, no podemos estirar el pie más allá de las sábanas. Tenemos que acomodarnos a nuestros entornos, a nuestras realidades, que es lo que nosotros como seres humanos podemos modificar. Más allá no es responsabilidad nuestra y por lo tanto no lo podemos modificar y tenemos que adecuar nuestra vida familiar, profesional, laboral. Continuamos entonces en nuestro encuentro de miércoles hablando sobre tradiciones campesinas cubanas y sobre todo cienfuegueras. Y no podemos dejar de mencionar a la comida. Y ya que no lo decimos por nosotros, fíjense, sino por ustedes que están almorzando ahora. Y Veguita, en cuanto a comida típica de esta época del año, en Cienfuegos o también en toda Cuba, ¿qué platos pudiéramos nosotros mencionar que son típicos en los campos? No, sobre todo muchas viandas. Mucha vianda. Los campesinos comíamos muchas viandas. Además, luego, el cerdo, el puerco, como nosotros le decimos en el campo también, era para fin de año. Los mataban, entonces luego la ¿No se comía en otro momento del año? Se comía, pero no en la cantidad que se comía. Que se come el 31. Que se come el 31, el 24 y demás. Y se guardaban las masas en las latas con manteca. Sí. Y que luego, por ejemplo, la abuela María, en el caso de mi casa, sacaba esas masas y te puedes imaginar. Unas empellitas y unos chicharrones que salían. Y además tú sabes que el olor de la carne de puerco está en la memoria afectiva. Sí. ¿Verdad? Es parte de la memoria afectiva de... Sí, cómo no. Pero se cocinaba en la anafe. ¿Qué es eso?
en la nafe se cocinaba con carbón Ajá. a fuego lento, el arroz, Ya. y entonces la harina y el arroz hacía una raspa tremenda. Qué rico la Ahora raspa con esa. la tecnología, que yo creo que es muy buena para aliviar a la mujer de tanto trabajo y de andar con el saco de carbón, pero la comida hecha en anafe, en carbón, Y le da un sabor, porque no ese hay, quien mismo la, humo... no hay quien la supere. Sí. Cuando en mi casa se pusieron entonces un fogón gasificador, mi abuelo decía que la comida tenía gusto a petróleo. Oiga, eso. Es verdad que le ha puesto un sabor Sí. exquisito. Y el entonces se carbón. cocinaba con leña también, pero esa es la comida preferida, arroz con gris, plátano frito, en fin, todo eso que tiene que ver, la carne frita, la carne de cerdo, Y se sentaban todos a la mesa. eso era obligatorio. En mi casa había Nadie una podía mesa comer muy fuera de la grande. mesa. No, y sin camisa. Menos. Nos teníamos que lavar las manos, las axilas, ponernos una camisita que nos hacían de saquito de harina, que estaban blancas como un coco, y había que lavarse la cara, los brazos, y ni chistar. Tuvieras el hambre que tuvieras. Usted se sentaba ahí, el abuelo en la cabecera de la época, era el jefe de la familia, abuela a su lado, en un taburete que además se sentaba abuela, forrado con cuero de chivo, un chivo blanco, una chiva, no sé. Nunca le pregunté ¿De dónde venía? de dónde venía. Pero era una tradición y había que comer y no podía hacer ruido al comer, al meterte la cuchara o al introducirte la cuchara Que una vez se muerde la cuchara. en la boca. Sí. Y con la sopa o los caldos, porque la isleña María te miraba con aquellos ojos verdes, Y ya lo decía todo. como diciendo, no necesitabas más palabras. Y era una tradición del respeto también, Claro. que son tradiciones que nunca debían haberse perdido. Algunas se han perdido, otras se mantienen, pero en menos cantidad. Pero hablando de tradiciones que se mantienen, y una muy relacionada a la música, Veguita, es el tema que vamos a tratar ahora en los próximos minutos, porque todo cubano y cienfueguero tiene algo de poeta dentro, pero sobre todo los tonadistas, ¿verdad? Los tonadistas. Y más cuando en esta tierra de alguien que ha sido nombrado, fue nombrado y sigue siendo recordado como el rey de la tonada El rey carvajalí, de la tonada Luis carvajalí. Gómez. Luis Gómez. Por supuesto, la tonada tiene un lugar especial en los campos y también en las ciudades. Para hablar de la tonada Carvajal, ¿qué tal si invitamos a otro compinche tuyo, por así decirlo? Sí. Jorge Sosa, poeta, adelante. ¿Cómo Buenas no? tardes y bienvenido. Un gusto tenerlo entre Gracias. nosotros. El gusto es mío. Adelante, por favor, tome asiento. Y sabemos que la tonada llega de España, aterrizó, por así decirlo, en Matanzas, pero en Cienfuegos halló casa, sobre todo de la mano de Luis Gómez, Así es. quien acabamos de decir que fue denominado el rey de la tonada Carvajal. Cuéntanos al respecto. Bueno, Luis Gómez cantaba con mucho sentimiento. Yo diría, como nosotros le decimos, con mucha bomba, Con con mucha mucho corazón. bomba. La tonada Carvajal, y hacía unas obras muy bellas. Luis Gómez siempre fue muy enamorado y le dedicaba las obras a las mujeres cuando tenía que se divorciaba, que se iba con, no sé, y entonces le hacía obras y las cantaba siempre por tonada Carvajal, cosas tristes, vaya, de despedidas y esas cosas. Y la tonada Carvajal se presta para esa tristeza, para una despedida, y Luis Gómez lo hacía, bueno, como ya todos lo conocemos, como el rey de la Carvajal, porque él lo hacía de una manera muy sentimental y verdaderamente ese nombre lo tiene muy bien merecido. Ya que estamos hablando entonces de Luis Gómez, ya que estamos hablando de la tonada Carvajal, aunque un poco triste, es como bien dices, muy sentida. ¿Qué tal si interpretamos una y se la regalamos a nuestros televidentes? Bueno, pues llamemos a Manolo. Llamemos a Manolo, entonces, venga para acá Manolo, que me estuvieron diciendo, Manolo, venga para acá, acérquese, que me estuvieron diciendo que usted fue el último guitarrista que acompañó a Luis Gómez. Durante Así. 39 años. 39 años junto a él, ¿verdad? Así que usted seguramente tiene toda esa carga sentimental que había en Luis Gómez, la tiene a través de las cuerdas. ¿Interpretamos entonces una Carvajal? Vamos allá. Hoy, Manolo era el lazarillo de Luis. Ah, ya. Para ti, Luis Gómez. Tú sigues regando huella entre el guateque y la valla. Tú sigues dejando huella entre el guateque y la valla,
y untas a la guardarraya del brillo de tus estrellas. Entre copas y botellas despiertas a cada aurora. Y tu mano creadora entre jazmín y gladiolo pone acordes con Manolo en la guitarra sonora. Bravo, 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 excelente. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Toma asiento, Jorge, acompáñanos un momento. Quédese ahí, Manolo, un momentico, porque ya que estamos hablando de tradiciones campesinas en cuanto a la música, ¿hay alguna décima que tenga por ahí que esté relacionada también a las tradiciones campesinas? Sí, a ver, hay una décima que a mí me gusta mucho que escribí porque Luis era un hombre pegado a la tierra, lo mismo que un tronco duro. Dice, en tu potro musical vienes de Cumanayagua, con la montura de yagua y las riendas de cristal, cruzas el camino real como una constelación, y cuando las tardes son anuncio de primavera, le entallas tu guayabera labra de Castellón. Porque ese es Luis Gómez, un poeta pegado a la tierra, lo mismo que un tronco duro. Y Jorge, que durante muchísimos años cantó a su lado en la obra de Luis, es también un intérprete maravilloso, no solamente de la tonada Carvajal. Jorge interpreta todas las tonadas campesinas de una forma magistral y con el acompañamiento de Manolo, que era el lazarillo de Luis Gómez. Así es. Verdaderamente. Esas tradiciones de no solamente la tonada Carvajal, sino del punto cruzado, de todo esto que tiene que ver con la música campesina, forma parte de nuestra idiosincrasia. ¿Tienes algo relacionado por casualidad? Vaya, voy a retarte. Relacionado con las cabañuelas. Eso es un tema muy interesante. ¿Alguna décima tienes por ahí? Entre las que siempre andas sí, con ellas. Tengo una por aquí de una cantidad de décimas que todas comienzan, dime tú. Y entonces esta se le dice precisamente a un guajiro X. Dime tú, sabio guajiro, si sigues las tradiciones de antiguas generaciones en tu cuidado retiro, si no ha sufrido algún giro la siembra de tus parcelas, si el cambio del tiempo velas y las fases de la luna y te confías en una lectura de cabañuelas. Excelente, te la pedí porque en segundos estaremos hablando sobre las cabañuelas. ¿De qué se trata? Mantengan la sintonía porque ya regresamos. Aquí en el CEU Auxiliar de Confluencias, acercándonos al concierto que hoy en la sala principal del Teatro Tomás Teri nos va a ofrecer Mariachi y los Galanes Aztecas, celebrando cumpleaños, fin de año, y definitivamente va a ser un concierto para agradecer. En ese sentido, Eliezer, ¿a quién pueden agradecer ustedes? Agradecemos sobre todo al público cienfueguero y al público, primero al público de Cuba, porque el Mariachi Galanes Aztecas está trabajando todo en el centro, occidente, oriente del país durante todo el año. Pero agradecemos mucho al público cienfueguero, sobre todo porque en esta ocasión, como mismo pasó en el mes de septiembre, en 1 hora y media se vendió por completo el teatro el 25 de diciembre. Incluso para sorpresa nuestra, estábamos en un compromiso en Trinidad y nos llaman del teatro y nos dicen, a las 11 de la mañana nos dicen, ya están agotadas las entradas, por favor comuníquenlo a través de las redes porque el teatro está completamente vendido. Y precisamente por eso había que repetir. Un saludo, por cierto, para el amigo Luis Grau, quien va a estar acompañándonos esta noche durante el concierto. Y hablábamos de las tradiciones campesinas, de lo que gusta la música mexicana en los campos cubanos. Vamos a pensar, porque usted nos dijo que se movía por los pueblos, por las comunidades. Cuando ustedes llegan allí, ¿cuál de los temas mexicanos, cuál de esos corridos son? Mencióname un tema de los que más les piden. Gustan mucho los corridos y gustan los corridos que hablan con las personas y les dan consejos. Por ejemplo, esta que te voy a cantar ahora que se llama Mátala. A ver, maestro. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando.
seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de estos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si tú quieres disfrutar de esos placeres como yo, consigue una pistola si es que quieres, ay mi hermano, o cómprate una daga si prefieres, y vuelve de asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer aquí en Cienfuegos que pueda resistirse a los galanes. Bueno, pues definitivamente hay que asistir hoy en la noche a la sala principal de nuestro Coliseo Mayor, el Teatro Tomás Terry, y disfrutar del concierto de Mariachi y los Galanes Aztecas. Pero por lo pronto, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos. El chino no ha hablado, pero bueno, tocó y pudo acompañarte muy bien. ¿Es así? Sí, sí. Gracias de nuevo en reiteración. Usted continúe con nosotros en esta suerte de confluencias. Bienvenido a este nuevo espacio para la promoción del libro y la lectura. Estás en Cuando un buen libro te arrimas. Por supuesto, buena lectura te cobija. Y desde esa buena lectura, el Centro Provincial del Libro y Literatura, el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales y la editorial Mecena nos traen un libro lleno de todas las fantasías que puede existir dentro de una escritora para niños. Hablamos entonces de un libro entretenido de la escritora cienfueguera Ana Teresa Guillermí, metodóloga provincial de literatura del Centro Provincial de Casas de Cultura, poetisa, narradora e investigadora, miembro además de la CUBI, la Asociación de Pedagogos y la Sociedad Cultural José Martí. Este es un libro que más que una presentación formal merece resaltar todas las virtudes que se incluyen a partir de los valores sociales que la autora desborda en cada uno de los textos. Porque más que un libro entretenido, este libro es una fiesta infantil, una fiesta llena de trabalenguas, adivinanzas, ocurrencias, diría también que recados, notas, palabras de la abuela, esa abuela que siempre nos da consejos, poemas del mundo animal, canciones viejas, cuentos, poemas nuevos y hasta incluso un recetario para el divertimento de los más pequeños en la casa. E incluso para que los padres acompañen la lectura guiados por la magia de un duende del que la escritora nos cuenta incluso en su primera página. Así que espero que usted adquiera este excelente libro infantil a sabiendas que si reúne a todos los duendes en su casa, podrá disfrutar de una lectura acompañada que permita a los más pequeños, de casa por supuesto, dormir cada noche soñando con nuevas travesías, mientras yo voy a continuar estando aquí para contarle sobre otros libros que puedan existir. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente. Amigos, existe un método de predicción meteorológica a largo plazo que, aunque no tiene un basamento científico, ayuda muchísimo a los campesinos a poder pronosticar y regir sus temporadas de cultivo. Esto tiene mucho que ver con las cabañuelas, algo que mencionábamos hace unos instantes, y también tiene muchísimo que ver con José Antonio Sarmiento. Pepe, licenciado en meteorología, adelante, bienvenido, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por la invitación. Por favor, toma asiento. Cuéntanos qué cosas son las cabañuelas y qué tiene que ver esto con la meteorología si estamos hablando de tradiciones campesinas. Bueno, precisamente es una tradición campesina muy arraigada en los campos de Cuba. Pero déjame decirte que ya en el año 1790
antes de nuestra era, en la antigua Babilonia, ya se practicaba este método de predicción meteorológica. En una opinión muy personal, yo considero que han sido los antecedentes de la meteorología científica, porque es que no he leído otra cosa que haya estado relacionada con el tiempo, que no haya sido esta práctica empírica, desde, ya te digo, desde tiempos inmemoriales. Entonces, ¿por qué Cabañuela? Bueno, cuando en España esta práctica, este proceder lo hacían los pastores españoles que vivían en el verano en cabañas para poder estar allí con sus animales. Y precisamente de ahí, esa es la versión más aceptada que yo veo en el mundo hispánico-americano de las cabañuelas, debido a esta práctica campesina española en las montañas de ese país. Ya incluso en América prehispánica también, los mayas y los aztecas practicaban este tipo de predicción meteorológica. Y en los campos cubanos, bueno, también desde tiempos inmemoriales se practica. Ahora, desde el punto de vista científico, como te decía, es una práctica empírica, es una práctica basada en la experiencia, en el cúmulo de conocimientos de los campesinos, y que la meteorología científica, que el primer tratado fue en el año 350 antes de nuestra era por Aristóteles, fue el primer tratado científico que tuvo la meteorología en la historia propiamente dicha de esta ciencia. Y bueno, ya después con la meteorología científica, pues bueno, esto fue evolucionando y fue una herramienta que tenían también los campesinos para poder hacer sus predicciones. Ahora, desde el punto de vista científico, la ciencia meteorológica reconoce en las cabañuelas, en esta práctica de predicción meteorológica, que para el pronóstico inmediato tiene una altísima efectividad. Déjame decirte que yo, tanto de los pescadores como de los campesinos, parte del conocimiento meteorológico que yo tengo ha sido a partir de las experiencias de los hombres del campo y de los pescadores. Muchas de las pudiéramos decir, de las predicciones a corto plazo aquí en la localidad de Cienfuegos, tienen que ver mucho con estas personas. Tengo un amigo también que es fan a las cabañuelas. Él siempre... ¿Cómo se llama? No recuerdo en estos momentos, porque nosotros le decíamos un sobrenombre que no vale la pena decirlo en la televisión. Y entonces, pues, él siempre está muy... relacionado con preguntarme cuál es lo que va a pasar según la climatología y bueno, la experiencia que él adquiere sobre lo que él hace. Él hace la cabañuela a partir de puñaditos de sal. Las que se humedecen pues van a ser entonces meses húmedos, y las que no se humedecen van a ser meses cálidos a partir del primer día de enero hasta el día 12. Hay varias formas de hacerlo, incluso. Sí, porque dicen, Pepe, que durante los 12 primeros días del año, los campesinos, cómo observan el comportamiento del tiempo, así ellos pueden predecir cómo será durante todo el año. Sí, están con las pelitas de sal, pero también está, si ese primer día es frío, pues entonces enero va a ser frío. Si el segundo día de enero va a ser fue lluvioso, un ejemplo, pues entonces el mes de febrero va a ser lluvioso. Entonces cualquiera de nosotros puede hacer ese tipo de predicción. Sí, como que no. ¿Cómo lo podemos hacer entonces ahora? Bueno, por ejemplo, ahora a partir del 1 de enero, sí, pues entonces el día 1, tal y como sea, va a ser así el mes de enero. El día 2 de enero, como sea, desde el punto de vista térmico o desde el punto de vista húmedo, pues así será febrero y así sucesivamente hasta diciembre, que es el día 12. Ya. También está el de las pelitas de sal, como te decía. Sí. Si el día 1 pones 12 cartelitos, 12 papelitos con el nombre de cada uno de los meses. Si el primero se humedece, va a ser lluvioso enero. Si el segundo no, pues entonces va a ser seco febrero y así sucesivamente. Pero también esto se hace en el mes de agosto, para predecir las primeras quincenas de los meses de 2024 en este caso. O sea que en agosto de este año podría haberse hecho para pronosticar el año próximo. Oiga, como siempre, Pepe, una clase magistral, la que usted siempre nos da cada vez que lo entrevistamos, y hemos aprovechado
esta intervención tuya para volvernos todos meteorólogos, o al menos pronosticadores del tiempo con las cabañuelas. Así que usted sabe, los 12 primeros días del año pueden predecir cómo pudiera comportarse y luego lo comprobaremos entonces con los pronósticos ya más científicos. Pepe, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Aunque quisiera ¿Sí? añadir brevemente una cosita más. La meteorología científica reconoce Sí. que no hay mejor meteorólogo de su finca que el campesino. Él ve crecer una nube y él sabe si esa nube va a producir lluvia o no en un tiempo que él mismo pronostica. Eso tiene una altísima eficiencia dado al cúmulo de conocimiento a través de los años trabajando la tierra. Es cierto, meteorólogos y campesinos dándose las manos. Muchísimas gracias, Pepe, una vez más. Y a ustedes les pedimos que se mantengan en la sintonía durante los últimos minutos de esta confluencia. Ya estamos a punto de cerrar esta confluencia de miércoles, pero regresan Veguita y Jorge Sosa, poetas y cienfuegueros, para hacernos reír un poquito con algunas de sus anécdotas, porque usted es tremendo pasar un rato con ustedes, lo más grande que hay, porque ustedes tienen unos cuentos que sacan debajo de la manga y unos chistes. Cuéntanos algunos, a ver. Bueno, la viejita primitiva del corazón se operó y el médico le inyectó el corazón de una chiva. La viejita sigue viva y ya de nada se queja. Pero lo que la compleja es ahora otro motivo, que cuando berrea un chivo hay que amarrar a la vieja. Y vamos con Jorge Sosa para despedir. Dice que Luis Gómez, cuando estaba por allá por Santo Espíritu, en la emisora allá, vino una muchacha a conocerlo y empezó a hablar con él. Le dijo, Luis, yo quiero escribirte, pero dame la dirección de tu casa. Luis no tenía casa, ¿eh? Y él le dijo, no, escríbeme aquí a la emisora. Y entonces ella le dijo, no, pero Luis, yo quiero escribirle a su casa, Y Luis, no, escríbeme a la emisora, hasta que por fin, no, yo quiero escribirle a su casa. Y dice, bueno, mi dirección es Parque Serafín Sánchez, tercer banco, Santi Espíritu. Tremendo Luis Gómez ese, ¿verdad? Oigan, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este mediodía. Quédense un segundito aquí porque vamos a despedir junto a Tania Rivera. Yo quiero unirme a ti. ¿Tú eres de campo, Tania? Sí, como no, yo soy de campo y ciudad, te lo dije desde el inicio. Sí, para sí. agradecerle a Veguita, también a Jorge Sosa, a Manolo, a Mariachi Los Galanes Los Galanes Aztecas, Aztecas, sí. que también se han sumado aquí con nosotros, pero es tiempo de despedir. Exactamente. Así que vamos a decirle a toda la teleaudiencia que nos acompañe el próximo año, justo a las 12 del día, para estar junto a ustedes en sus almuerzos, pero sobre todo en las cosas. Leandro Alemán y esta servidora junto a todo este colectivo quiere despedir deseándole un feliz 2024. Nos vemos entonces en enero. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.